Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Una semana, la primera semana del mes de noviembre, una semana muy activa ya con las perspectivas de el fin de año y la segunda semana, una semana que comienza con un día feriado, una semana mucho más corta, pero que nos aproxima más a un movimiento económico, comercial, en que fluye y comienza a fluir una gran cantidad de dinero y activa todo lo que tiene que ver con la economía en República Dominicana. En esta semana anterior, esta semana que ha concluido, está la posposición de la celebración de la Cumbre de las Américas en República Dominicana y ya venimos con los estragos ya finales, incluso siguiendo con lluvias de lo que nos dejó Melissa por toda esta área, por toda esta zona, por nuestra República Dominicana, por diferentes partes del país. El presidente Luis Abinader devolvió al Congreso la ley de residuos sólidos, una ley que provocó confrontación incluso con parte del sector empresarial que, viendo la escala de cobros por la eliminación de los residuos sólidos, suponía una inversión muy importante para las empresas. Y se hablaba de la eliminación del plástico y ahora está el tema del FON, que son elementos empresariales e industriales en mucho auge en República Dominicana, tanto el plástico como el FON. Sin embargo, está el dilema con el tema del medio ambiente, la lucha por el medio ambiente. Son de las cosas importantes. También se ha realizado un simulacro de terremoto que se había pospuesto de la semana anterior, de la última semana de octubre, a propósito del tema del paso de Melissa, los aguaceros y todo lo que ocurrió. Pero es una preparación, una idea de cómo organizarnos y de cómo estructurarnos y estar mentalmente preparados y con los mecanismos idóneos ante la posibilidad de cualquier eventualidad provocada por un fenómeno natural. De eso se trata. De eso se trata. Analizo el tema de la cumbre y yo entiendo que fue acertada la decisión, que fue correcta la decisión del gobierno de República Dominicana. Y doy algunas explicaciones. Un tema que tiene sus controversias, ya la veremos, ya la veremos. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, correcta decisión. También vamos a analizar los conceptos de Carlos Cuello sobre la situación de la economía y de Julián Roa sobre la situación internacional. Si fue altamente responsable el gobierno dominicano al informar la no invitación de 3 países a la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Punta Cana el 4 y 5 de diciembre, fue mucho más responsable al anunciar la posposición del encuentro de presidentes, dado las tensiones políticas en la región, entre otros factores. El 30 de septiembre, el gobierno a través de la Cancillería informó en un comunicado que había cursado las invitaciones a la cumbre, con excepción de 3 países, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este 3 de noviembre, por la misma vía, se informó la posposición del encuentro continental en razón de que las profundas divergencias existentes interna y externamente en varios países, lo que actualmente dificulta el diálogo productivo en las Américas. En un análisis que publiqué en Listín hace unas semanas, indicaba que República Dominicana no podía darse el lujo
que la cumbre fuera escenario para que un grupito de presidentes contestatarios, de esos que amparados en el populismo de revolucionarios de izquierda, tienen sumidos a sus pueblos en un encierro, la opresión y la miseria. Y por eso se excluyó a Venezuela, que rompió relaciones con nosotros cuando criticamos el fraude electoral repetido de Nicolás Maduro y su camarilla. A Nicaragua y Cuba, ambos gobiernos dictatoriales apartados de la Organización de Estados Americanos, organismo que organiza las cumbres. Hoy, en una acción de coherencia de Estado, el ambiente tenso de la región, con el enfrentamiento continental y de Estados Unidos en especial a la dictadura de Venezuela, así como la lucha contraofensiva de los carteles de la droga, entre otras serias tensiones, más que aconsejaban la posposición de la cumbre, correctamente decidida por el gobierno dominicano. Ya sabremos los detalles. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la economía nacional, la economía internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Estamos en el mes 11, señores. Y este es el mes que comienza ya el movimiento de la economía a activarse, el Black Friday. Yo no he visto muchos especiales y siempre ya se iban adelantando a los pre-Black Friday. Vaya usted a ver cómo van las cosas. Pero hoy, como cada semana, Carlos Cuello nos analiza qué está pasando, qué ha pasado a lo largo de todos estos días, semanas, meses, qué se espera pueda pasar ya con el final de año y las perspectivas del año que viene. Haremos un análisis más completo ya de año y versus expectativas. Pero mientras tanto, hoy vamos a analizar algunos temas que están en el tintero, en la discusión cotidiana. ¿No es así, don Carlos? Vamos a comenzar por ese mismo. ¿Por cuál? Es ¿Por la recuperación de la economía, la reactivación por ahora. Reactivación de la y economía. la posibilidad de recuperación. Claro. Que ya es de esperarse que sea para el próximo año. Sí. O sea, necesariamente porque ya este año ya lo que resta es consolidar o terminar o concluir los programas en curso y la situación. Siempre se espera que haya una reactivación en los últimos un movimiento mayor. Exacto, en los últimos 2 meses, ¿no? Sí. Lamentablemente el mes 10, que todavía no se conoce el resultado, fue muy afectado por la tormenta, ¿no? Sí, y las paralizaciones de trabajo y todo esto, sí. O sea que yo no creo que sea para hacerse muchas expectativas con el mes 10. De hecho, ya teníamos un crecimiento de apenas un 2.2 en los primeros 9 meses, ¿no? Y diciembre, por lo más bueno que sea, es prácticamente imposible que pueda darle un subión. Que cambie la tendencia. Es muy difícil. Estamos en 2.2. Octubre podría ser, ¿qué te digo? Un mes de estancamiento, o sea, 0 o muy pobre, menos décima quizás. Sí. ¿No? Y noviembre, que ya, como tú dices, arranca lo que es el mes navideño, porque la Navidad arranca en noviembre. El movimiento comercial principalmente. Vimos una feria del Banco de Reserva que hubo que posponerla. Por el paso de Melissa. Claro.
y probablemente se vio afectada, porque cuando pasan este tipo de cosas siempre hay perdedores de alguna manera. Sí, pero como una feria de vehículos, quizás eso, la gente lo que pospuso una semana la compra de un vehículo. Pero también vienen otras de otros bancos. Sí, no, el Banco Popular tiene una y hay otras de las asociaciones, organizaciones que son vehículos usados, de vehículos usados. De muebles. Para el hogar, o sea, vienen muchas actividades, y lo que tú decías ahorita también, los especiales de Black Friday. De Black Friday, sí. O sea, todo esto se supone que ya comience desde noviembre a dinamizar la economía. Correcto. Pero no nos hagamos la ilusión de que esto va a revertir la tendencia ya de un crecimiento por debajo de un 2.5%. Sí. Esa será la realidad. Ahora, las medidas que se han estado tomando y que se han visto apoyadas, ahora tuviste que la semana pasada, al cierre del mes, la Reserva Federal redujo su tasa. Sí. Y se espera otra reducción. Y aquí se redujo también la misma proporción. Sí. Entonces se espera que las tasas de interés sigan ese mismo curso. O sea, en la medida que la Reserva sigue reduciendo, ya va por 3.75, ¿no? Nosotros vamos a ir reduciendo exactamente el cuarto de punto que reduce la Reserva para mantener la misma brecha, ¿no? Sí. Entonces, eso podría incentivar, estimular el crecimiento, pero ya ese impacto se vendría viendo el año que viene. Claro. Porque cuando nosotros medimos resultados anuales, pero hay una continuidad de las actividades. Además, es muy lenta la reacción cuando bajan las tasas de política monetaria. Sí. Es más lenta. No, el impacto no es inmediato. No es inmediato. No, es diferido. A la inversa, sí. Cuando sube el impacto es casi inmediato. O sea, 1, 2, 3 semanas, un primer mes. Pero la reducción hay que acomodar muchas cosas. Exacto. Eso es así. Exacto. Entonces, de todos modos, yo creo que hay logros en lo que es este año. Ha sido un año muy accidentado, hay que reconocerlo, por factores que se escapan de nuestro control, ¿no? Pero sí es cierto que el crecimiento va a ser muy, muy moderado. Ya lo dijo el propio gobernador del Banco Central en su discurso del mes pasado con motivo del 78 aniversario del banco. Nosotros nos hemos acostumbrado a mantener tasa de crecimiento alta. Sí, alrededor del 5. 5 la tasa, exacto, la tasa de crecimiento media de la economía dominicana, y potencial es un 5%, casi siempre encabezando el crecimiento en la región. Pero hay que destacar que esa tasa de crecimiento rara vez se mantiene en una economía de manera lineal, ascendente todo el tiempo. Más bien el ciclo económico es sinuoso. Sí. Entonces, parece que este año nos va a tocar la vaca flaca, ¿no? Y después de la vaca flaca puede ser que entonces, si se logra esta recuperación al final, ya como te decía, con la reducción de las tasas en Estados Unidos, la reducción de la tasa de interés a nivel local, ¿no? Y por qué no, la recuperación de la confianza, menos incertidumbre, claro, que la que hemos tenido este año con la política arancelaria y la guerra económica. Sí. Entonces es posible que el año que viene, despojado un poco de todas esas incertidumbres, una economía donde haya un panorama más confiable. Y más estable, por así decirlo. Exacto. Sí. Más estable y más predecible, porque aunque ciertamente las decisiones en materia de política migratoria, arancelaria, han sido muy impredecibles y todavía siguen siendo, pero yo creo que ya la gente le ha tomado la señal al presidente Trump. Sí. Exijo, agredo y después negocio. Sí. Y cedo. Sí, negociar, porque eso es una negociación. Sí. Hay que ceder. Pero tú hablabas de las vacas flacas. Yo creo que no son famélicas, de todas maneras, las vacas dominicanas en este caso, más flacas de lo de costumbre, pero por lo menos estamos dentro del rango de América Latina. En cierto modo estamos ahí dentro de la pelea. O sea, no ha sido un desastre total. No. Hemos tenido control de la inflación, mantenemos el nivel de la tasa de desempleo en los más o menos entre un 4 y un 5%. El tipo de cambio, aunque ha habido una depreciación, pero está dentro de lo estimado, aunque ha sido más fuerte al final, sí, en coyunturas específicas, sí, primer trimestre y en este último trimestre. Sí. Carlos, las regulaciones de las cooperativas.
Mira, se ha estado hablando del tema. En todos los informes que hemos recibido de las revisiones del Fondo Monetario Internacional, aparece esa preocupación. Porque resulta que ese sector, sobre todo hay que destacar las cooperativas de ahorros y créditos abiertas. Sí. Porque hay cooperativas de ahorros y créditos que son cerradas, Sí. de empresa o grupo de empresa. Esa tiene, la generalidad de las empresas tienen sus cooperativas. Sí, pero esas no afectan lo que es la captación de recursos del público, ¿no? Pero las otras, las abiertas, sí, tú vas y abres una cuenta y opera préstamo. Son mutualistas, con la diferencia con relación al mutualismo que nosotros, bueno, las cooperativas son empresas también con propósito social, ¿no? Pero estas distribuyen los dividendos. O sea, tú coges un préstamo, tú pagas una tasa de interés y cuando tú neteas la tasa de interés que tú pagaste con los dividendos que te devuelven, te sale un costo más reducido. Sí, sí. Podría salirte, porque todo depende de que haya generación de beneficios, porque también ellos están expuestos a la incobrabilidad y a todos los problemas que tienen la entidad de financiamiento, ¿no? Pero lo cierto es que ese sector ha quedado al margen de lo que es la regulación de las entidades financieras, porque todos sabemos que el IDECO no tiene... No, con el IDECO no se puede contar para eso. No tiene de estructura. Y la superintendencia de bancos no maneja las cooperativas. De lo que se está tratando precisamente ahora es que por lo menos las que son financieras, pues son entidades financieras. Sí. Y abiertas, captan recursos del público. Por eso digo. De que sean sometidas a algún proceso de regulación y control. Quizás no sería el mismo que se aplica a la banca. El de la banca es muy... digamos que tiene costo administrativo, exigencia, que probablemente no la soportaría una cooperativa de regulación. Para tú abrir una oficina bancaria, tú tienes que tener una X nivel de inversión, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, las cooperativas, como son entidades pequeñas, con propósitos, con fines sociales, quizás no necesitan eso, pero tienen que diseñarse mecanismos donde un organismo regulador del sector financiero pueda aplicarle una revisión, auditoría, requerimiento también de auditores calificados, que no lo tienen ahora mismo. Entonces sí, urge que se haga ese tipo de regulación. Ya el Fondo Monetario en todos los reportes de los últimos años lo ha venido poniendo. Lo consignan, sí. Porque es que ese sector está manejando entre el 15 y el 20% de lo que es. Eso te iba a decir, se ha expandido muchísimo. Claro. Y vemos todos los días, todos los meses o cada cierto tiempo, cómo se autorizan, porque se autorizan por decreto, decenas de nuevas cooperativas. Hay cooperativas que tienen más activos que bancos. Pero no cualquiera de los 14 o 15 bancos que nosotros tenemos. Más activos que, cuidado, si de los primeros 10 bancos. Multibanco. Entonces, ¿qué resulta? Que tú tienes un multibanco que está regulado por todo lo que se le exige a lo grande. Que tiene que cumplir, claro, una serie de regulaciones. Todo igualito. Incluso podríamos decir que hasta los limita en algunas cosas que quisieran. No, claro. Entonces, tú tienes una cooperativa que está operando con ese mismo patrimonio y las regulaciones son muy laxas. Entonces, tú recuerdas cuando tú estabas en el periódico, cuando eso. Aquí los bancos estuvieron sometidos a rigidez en la regulación. No podíamos, la tasa de interés no podía ser más de un 12. Claro, sí. ¿Qué surgió? Surgieron más de 1000 financieras. Claro. Que llenaban la página de los periódicos. Claro. Y provocó el gran fraude nacional, porque fue un gran fraude nacional, cuando se vinieron a destapar todas las cosas que se hacían a través de esos mecanismos. No tenía costo de regulación, de exigencia, de instalación, de nada de eso, ¿no? Entonces, justamente cuando se plantea la regulación, pero desaparecieron, no quedan ni 20. No. ¿Financieras? No, y muchas de las que después quedaron tuvieron problemas serios hasta de justicia. Sí, claro. Entonces, aquí tendríamos una situación potencialmente similar, ¿eh? Así es. Y es mejor actuar a tiempo. Ya han habido casos, ¿no? De fracaso financiero y hasta ahora lo que se han hecho, se le ha buscado una solución. La salida será salomónica, como siempre. Pero el problema de eso es que si se produce algún descalabro de una grande,
ahí la confianza, la pérdida de confianza y el factor contagio puede llevársela por efecto dominó. Claro. Ese es el peligro. Entonces es mejor actuar. Sí, ese es el gran peligro. Hay algunas que están autorreguladas, que están en el grupo de AIRAC. Ellos tienen una especie de autorregulación, o sea, ellos requieren que las cooperativas que están dentro de AIRAC, que son pocas, pero representan casi la mitad de lo que es ese sector, ¿no? Ese sector incluso entiende que sí, acepta la regulación, siempre ha estado de acuerdo, obviamente con una regulación diferenciada. Pero hay que actuar. Sí. Antes de que sea tarde. Antes de que sea peor. Y tú verás si es tan buena la actividad, como el número comenzará entonces. Lo mismo que pasó anteriormente, claro. Pero eso es saludable para el sector financiero. Y la garantía del usuario, a final de cuentas. Hay gente que dirán, bueno, me quitaron una vaquita que tenía ahí, pero bueno. Claro. Pero te están protegiendo a final de cuentas. Así es. Requerimientos económicos versus fuentes de ingresos. Mira, yo estaba viendo los titulares de la prensa que tienen que ver con economía. Te voy a mencionar 10 y después vamos a analizar lo paradójico, la contradicción, ¿no? Sí. Entre satisfacer una cosa Y la otra. y renunciar a la otra. La indexación salarial. Salario mínimo igual a la canasta. Aumento de coeficiente de inversión pública. Presupuesto equilibrado y eliminación del déficit fiscal. Freno al endeudamiento. Incremento de la presión fiscal. Aumento de la inversión pública, se me repitió. Subsidio generalizado. Control del tipo de cambio y baja inflación. Sí, esos son puntos ideales. Claro. Ahora, tú quieres rebajar de peso, pero no quieres hacer dieta. Sí. Ese es el problema. Sí. Por ejemplo, ahora mismo está sobre el tapete la indexación salarial. Sí. Perfecto. 52,000 pesos, que no se paga impuesto. Sí. Eso está bien. Bonito. Eso está bien. Sí. Ojalá. Recordemos que el salario mínimo no llega a 30. Entonces quedarían exentos como, uno casi, no dos salarios mínimos, porque el promedio de salario tampoco es los 30. Los 30 es el subsector de lo que se considera la escala superior, ¿no? Pero el salario mínimo promedio no creo que llegue a 25 promedio. Entonces serían 2 salarios exentos de impuestos. Entonces, eso sería bien, muy bien, menos burocracia incluso para la renta. Pero son alrededor de 18,000 millones de pesos. ¿Y de dónde salen para el presupuesto? ¿De dónde? Porque el gobierno tiene que compensar esos recursos de alguna manera. O va a aumentar el déficit, que es la otra parte que queremos corregir. Claro. Eso cuando las realidades de la economía y el desarrollo de un país se convierte en la propaganda política. Exacto. Divorcia esa realidad. Claro. Divorcia la realidad porque se oye muy bonito. ¿Y cómo tú lo aplicas después? Eso aumentaría el déficit fiscal, ¿no? Lógico. Entonces, déficit fiscal, más endeudamiento. ¿Cómo va a financiar tú el déficit fiscal? Claro. O con nuevos impuestos, aumento de la recaudación, ¿no? En otra palabra, ¿no? O con deuda. O la otra forma, emitir dinero. La maquinita. Pero queremos entonces inflación controlada. Claro. Y ya la experiencia de la emisión de dinero, ya sabemos, eso conduce a una hiperinflación, en el caso de Venezuela. Ese caso lo tenemos, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, el salario mínimo igual a la canasta familiar. Primero hay que destacar que la canasta es familiar. Sí, no es individual. Por hogar, no es individual. Eso es lo primero, ¿no? Claro. Y lo segundo es que tú tienes que tener mucho cuidado con los salarios mínimos. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido éxito en los últimos tiempos porque es un diálogo tripartito, aunque alguien dice que no aprueba, pero no va a apelar al Tribunal Constitucional, ¿no? Pero si tú fijas un salario mínimo muy por encima del mercado, de la realidad, lo que va a crear más desempleo. Claro, porque las empresas van a decir, no puedo pagarlo, tengo 10 empleados, tengo que despedir 6 o tengo que despedir 4. Entonces, ¿no me defiende así, compadre? Claro. Entonces, tú tienes otro aspecto aquí. Freno al endeudamiento. Si no corrige el déficit fiscal, no va a frenar el endeudamiento, ¿no? Aumento de la inversión pública.
¿de dónde van a salir los recursos para la inversión pública? Para aumentar la inversión. Si la mayor parte del gasto se va en gasto corriente. Entonces es verdad que tenemos un coeficiente de inversión pública menos de un 2% del PBI, pero tú necesitas recursos. ¿De dónde lo genera el Estado si no es de los impuestos? Queremos también tipo de cambio frisado. Eso no puede ser. Pero yo sé, todo esto la gente dirá, bueno, pero aquí usted está justificando al gobierno. No, es verdad. El gobierno tiene que mandar señales de eficiencia en la administración de los recursos. Esa es otra cosa. Pero tiene que tener los recursos para mostrar su eficiencia. Pero hay algo cuando hablamos de inversión, porque la inversión puede ser pública, inversión privada, inversión extranjera. Pero cuando hablamos de inversión, exigimos que el gobierno asigne mejor los recursos. Pero no hay mecanismo para no le exigimos al sector privado que invierta mejor también, porque no es que se le está negando su derecho. Pero cuando una empresa decide adquirir un jet privado para vuelos esporádicos, no se le exonera de impuestos. ¿Está mal invirtiendo? Sí. Eso no beneficia a la economía. No. En modo alguno. Y digo jet privado, pero también hay exceso en adquisición de activos suntuosos que no van en beneficio de la vehículos, propiedades, apartamentos, villas y una serie de gastos incluso. Es uno de los grandes problemas ahora mismo de la economía de mercado versus la economía centralizada. Cuando tú ves que China mantiene una expansión de su economía, los empresarios chinos no se dan la vida suntuosa que se dan los empresarios en países capitalistas o economía de mercado. Bueno, porque es un régimen de Estado diferente. Centralizado. No es que estemos abogando por eso, ¿no? No, pero sí, es lo que lo explica. Conciencia de que lo que beneficia a la economía es la inversión productiva. Claro. Pues tenemos que tenerlo claro. Claro. Pero a nosotros, si no es a palo, no lo entendemos. No, es lo que te digo. Queremos rebajar de peso, pero no queremos hacer la dieta. Así es. Don Carlos, hemos agotado la jornada. Sí, así es. Hasta este momento. La semana próxima tenemos ya nuevas perspectivas. Ya debe salir el informe del mes de octubre para la semana que viene y ya podemos analizarlo con más detalle y además ver la perspectiva sobre cómo viene, porque la están telegrafiando con tiempo las tasas de interés en los Estados Unidos, y entonces eso nos va a decir más o menos cómo viene este fin de año. Eran, creo que 3 reducciones. Ellos hablaron de 3, pero... Es casi seguro que el próximo mes también. Sí, pero han dicho que con el tema del gobierno, del cierre del gobierno, podía tener algunos problemas aplicar lo que ellos estaban planteando. Lo vi en uno de los periódicos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Donald Trump estuvo en Asia y estuvo en un periplo que comenzó en Malasia, Japón, Corea del Sur, se reunió con todo el mundo, menos con el gordito de Corea del Norte, no apareció el hombre. Se hablaba de la posibilidad de reunirse, pero sí tuvo una reunión interesante con la nueva primer ministro de Japón y también con el presidente, principalmente con el presidente Xi Jinping de China. Y son reuniones importantes porque están hablando los grandes. Y de eso siempre salen temas interesantes. ¿No es así, don Julián? Buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Cuando usted va y habla con los grandes, como que salen cosas grandes. La semana pasada se celebró la reunión, la cumbre de la ASEAN. El ASEAN no es otra cosa más que la
la cumbre de los países del Asia Oriental. Entonces, desde la China, por supuesto, hasta Australia. Todo lo que tiene que ver con esas economías emergentes, hay que decirlo. Y la verdad es que la visión que se tiene del mundo es que esa será el próximo gran centro de comercio y de mercado a nivel mundial. Si no lo es ya. Si no lo es. Sí. Sí, claro. Porque el nivel de vida de esos ciudadanos ha subido, es el que más crece. El Asia Oriental es la zona del mundo donde hay mayor crecimiento económico, incluyendo China, por supuesto. Y, por supuesto, mayor nivel de ingresos para sus ciudadanos, hay que decirlo. Y eso tiene una importancia capital en lo que tiene que ver con los mercados mundiales. En esta vez, los países que lideraron esa reunión, esa cumbre, fue, por supuesto, China y Japón y Australia. Y un invitado muy especial, que hay que decirlo, que no puede quedarse fuera, aunque antes se mantenía al margen, es India, por supuesto. En eso se discutió cómo iba a ser. India. India es India. Bueno, es el país mayor poblado del mundo, hay que decirlo. No es el más consolidado en términos políticos. Es un país muy fragmentado, pero, hay que decirlo, es uno de los mercados más grandes. Y por supuesto en esta cumbre se discutió el futuro del crecimiento económico de esa zona, que les repito es el más próspero, es el de mayor crecimiento y de manera extraña es del menor endeudamiento. Sin embargo, a esa cumbre asisten dos grandes invitados, en este caso son Estados Unidos y la Federación Rusa. No hablo de China porque China es el miembro, es el motor de la economía de esa región y es el mayor inversor en la mayoría de los países, hay que decirlo. Superior la inversión china a lo que fue la inversión japonesa en su momento, claro. Japón llegó a ser el motor de las economías del Asia. Ahora lo es China, hay que decirlo. Y muchos de los diferendos que pudo haber tenido China, sobre todo en el ámbito político-económico, con muchos de esos países se ha limado, hay que decir. ¿Qué importancia tuvo esta cumbre? Bueno, como usted lo planteó, se celebró una reunión entre dos jefes de Estado que estuvieron un poco divididos, en el caso de Lula y en el caso de Donald Trump. Y en cierto modo se limaron las asperezas. Y por supuesto la reunión vital fue la reunión. El presidente Trump se reunió con la primera ministra japonesa, el PLD, Partido Liberal Democrático de Japón, tiene cerca de 30 años en el gobierno, sustituyendo a sus primeros ministros. Y por supuesto la reunión de Donald Trump en Corea del Sur, con este caso con su homólogo Xi Jinping. Una reunión en la cual el presidente Trump dijo, bueno, de 12 puntos yo le doy 10. Significa que la reunión fue exitosa, según la versión de Estados Unidos, y ¿por qué no creerlo? Y aquí se discutieron temas que son vitales para el crecimiento norteamericano. Por un lado, aunque no es menos importante, el tema de los commodities. China es el gran comprador, ha sido siempre el gran comprador de productos agrícolas de los Estados Unidos. El caso de la soya, el caso del trigo, el caso del maíz. Y en este diferendo del tema arancelario, China prefirió comprarlo a Sudamérica, específicamente a Argentina. De su amigo Milei. De su amigo Milei, pero siempre la casa es más importante que los amigos. Sí. Al final sí hubo un acuerdo para que China fuera el gran comprador de los commodities norteamericanos. Y algo que consiguió Trump, por supuesto, que tuvo que ceder fue el tema del arancel. Hacer una degradación del arancel en productos chinos a Norteamérica, de un 57 a un 47, hasta llegar a un 10%. Y algo estratégico fue la no prohibición o la no generar algún tipo de retranca a la importación de tierra rara desde China hacia Estados Unidos. Que ese es el tema ahora, las tierras raras. Es el tema vital, sí, claro. Las tierras raras, China monopoliza alrededor del 80%, del 90% de la producción de tierra rara en el mundo. La tierra rara es un elemento vital en estos momentos tecnológicos para la producción de celulares, de comunicación, sí, pero sobre todo para la industria armamentista norteamericana. El tipo de construcción de aviones de alta tecnología, de
de quinta y sexta generación. De un modo u otro, estas tierras permiten alcanzar mayor presión en la creación, en la cerámica de la construcción de estos aviones y mayor temperatura, por supuesto, que es vital en estos momentos. O sea que la reunión con Xi Jinping, tal como China lo había planteado, era un tema de tiempo. Sí. China estaba dispuesto a esperar el tiempo que Donald Trump quisiera. Sí, porque los Estados estaba Unidos... dispuesto a superar a Donald Trump si era necesario. Sí, porque en los Estados Unidos las cosas pueden variar cada 4 Totalmente. años. Así es. En China no. Exactamente. Así de sencillo. Además, así es. programan para mucho tiempo por esa razón. Totalmente. De hecho, la reelección o la confirmación de Xi Jinping cambia la estrategia china definitivamente. China va hacia la búsqueda de un imperio, de la creación de un imperio a nivel mundial. Ya lo había iniciado con la ruta de la seda, que es generar puertos, aeropuertos y vías de acceso a nivel mundial. A nivel mundial. Una parte terrestre y otra parte aérea y marítima. Algo que consiguió China, que no lo hemos mencionado, y ha sido la manzana de la discordia con Rusia, fue que China aprobó el embargo a las 2 grandes empresas de transporte de petróleo ruso. El petróleo ruso ha sido el gran comprador del petróleo ruso ha sido China. Con este apoyo a la restricción va a encarecer y va a obligar a Rusia a algún tipo de acuerdo para terminar lo que tenga que ver con Ucrania. En cierto modo, China le ha dado algo en favor de los Estados Unidos y en contra de Rusia. Bueno, ellos siempre han jugado un papel más o menos como equidistante, claro, tratando de ser equidistante, siempre con un poco más de tendencia hacia los rusos, pero en esta ocasión pesa más el negocio, como tú decías ahorita, pesa más la casa. Le acabo de decir de transporte porque no es que hay una prohibición a la exportación o a la compra de petróleo ruso, pero usted tiene que exportarlo. Sí. Y ahora ha hecho alguna modalidad que toda Europa lo ha condenado. Y es que usted encuentra, por ejemplo, un barco transportador de petróleo de Nigeria y lo encuentra en el Báltico. ¿Cómo diablo busca un mar ahí? ¿Qué hace ahí? Usted sabe que está transportando petróleo ruso de manera ilegal. Claro. Como una manera de evadir el bloqueo. Pero creo que Estados Unidos, en este caso a Trump, le ha ido bien con esta cumbre de la ASEAN. ¿Le irá bien en las elecciones de este martes? Yo creo que sí, con sus excepciones, por supuesto. Hay un posicionamiento del Partido Republicano con relación al Partido Demócrata. Sobre todo la idea de la sanción, la herramienta de sancionar a algunos estados y de no permitir el financiamiento federal a algunos estados presiona sobre algunos de ellos. En algunos lo perderá, el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Nueva York. Es muy difícil que pueda ganarlo. ¿Cómo? No el Partido Republicano, el Partido Republicano tiene menos de un 5%. Sí. Y para colmo de males, su candidato no ha renunciado. Que debió renunciar en favor de Andrew Cuomo, que es un independiente, un demócrata, terminó yéndose al independiente. Apoyado por Bloomberg y por Rudolph Giuliani. Y por Eric Adams. Sí, por Rudolph Giuliani, que está en una situación que yo me quedaría en mi casa tranquilo. Todo indica que el joven Mandani va a ganar la alcaldía de Nueva York. Sí. Que es un joven árabe. ¿A dónde? Es ugandés. ¿A dónde hace esquina él, que es musulmán e izquierdista? De izquierda, musulmán y ugandés, de doble nacionalidad. Sí. Bueno, los republicanos han dicho que los norteamericanos, los neoyorquinos se olvidaron del 11 de septiembre. Fueron los musulmanes quienes tumbaron la Torre Gemela. Entonces, parte de la campaña republicana es que New York fall down, como ellos dicen. Sí. Nueva York ha caído, va a caer el martes en manos de los musulmanes de nuevo. Sí. Por eso te digo. Pero ha hecho un trabajo comunitario importante este joven. 34 Tiene años. El voto latino, 34 años. Tiene toda una tradición musulmana. Aunque no ha dicho que es antisemita, siempre ha apoyado la lucha contra Israel. Claro. El caucus judío tiene todos los recursos para ver cómo Andrew Cuomo, que tiene muy mala imagen, recuerde que acaba de salir de gobernador, acaba de renunciar por un tema de acoso. De acoso, sí. Y por supuesto el candidato republicano que todavía pudiera renunciar y en favor de Cuomo,
la verdad es que si no lo hace, va... Pues después de ver a Bloomberg y a Giuliani, ahí uno dice que el candidato republicano es Cuomo. Totalmente. Sí. Eso no se entiende. Sí, claro. Sí, totalmente. Pero Definitivamente. esa es la política. Así es la política. Hay elecciones en California, por supuesto. Ahí los Yo creo demócratas que van cómodos. los demócratas van cómodos, siempre han ganado. Hay elecciones en New Jersey. En New Jersey la cosa es diferente. Sí, hay una especie de transición, para decirlo así. Y ya hay elecciones en Virginia. Ahí va cómodo. Para la alcaldía, para la gobernación. Hay varias elecciones. Y por supuesto se va a elegir el 30% de los miembros de la Cámara de Representantes. Que por el cierre del gobierno no va a afectar al Partido Republicano. Eso te iba a decir. Este giro podría ayudar a Donald Trump y a los republicanos a resolver el problema del cierre federal. Sí, claro, depende cómo termine la... Sí, no, pues tú decías Claro, recuérdese que había una posibilidad. la toma de posesión es en febrero. Sí, pero ya cuando tú vas viendo las proyecciones comienzan a aflojar las cosas. De hecho, en esta semana debe romperse el récord. El mayor récord lo tuvo Donald Trump. Fueron 32 días al ritmo que van las cosas. Y esto va a afectar el cierre del gobierno federal, sobre todo los fondos. ¿Cuáles son las consecuencias? Que muchos de los programas sociales que se mantenían con esos fondos no llegan. Sí. Y eso va a generar una rabia. Presión, y una rabia hacia el presidente Trump. Esa es la única herramienta que hasta ahora visible tiene fuerte el Partido Demócrata. Bueno, dice Trump que no se visualiza una intervención militar en Venezuela, pero se habla cada vez más en Estados Unidos y en los entornos del Pentágono, o el Departamento de Guerra, como se llama, no de defensa, sino de guerra, que pueden haber incursiones en tierra contra narcotraficantes o carteles narcotraficantes, pero esto podría elevar al top la escalada que hay. Bueno, usted no mueve un portaavión como el US Gerald Ford, usted no lo mueve desde el Índico para traerlo al Caribe. Cerca de 13,000 soldados tiene ese portaavión. Usted no lo mueve para nada. De vacaciones. No lo mueve para amenazar. No. Venezuela tiene un peligro inminente. No digo que sea una intervención total, pero puede ser una intervención puntual. Sí. De hecho, hace unos meses, el propio gobierno de Venezuela denunció que el propio piloto de Nicolás Maduro pudo haber estado en parte... Se ha tramado para una película de Netflix. De Netflix, así es. Todo está hecho para la intervención, aunque no se dé. Creo que Estados Unidos va a seguir apostando a la secesión, a la ruptura, al fragmentamiento del poder interno de Venezuela. Sí. Una presión dura la que estamos muy fuerte. Sí. Además de que no gobierna. Bajo ese sistema, ese estado de sitio, sencillamente Venezuela, que tiene una posición muy pobre, va a empobrecerse más. Sí, tú lo que haces es administrar un poder. Pero eso al final, algún tipo de fisura o de fractura debe tener. Claro. Pero le insisto, usted no mueve un portaavión de ese tamaño para amenazar. No es cierto. Pero es tentador que hayan 50 millones de dólares en una bolsa y le dicen, y te voy a limpiar de problemas, vamos arriba. Así es. Así por decirlo. En el caso del aliado de vocero, con cierta lógica y dignidad, en el caso venezolano es Gustavo Petro. Petro ha denunciado que la intervención de Estados Unidos en el Caribe, inclusive lo hizo Naciones Unidas, es una violación a los derechos del mar y es una violación, es una flagrancia a ocupar y controlar lo que tienen que ver las aguas internacionales, que no son territoriales, pero algún tipo de nave o de lancha en aguas internacionales, usted no tiene derecho a eliminarla. Ellos le llaman significa que usted tiene el control de ellos. Ellos le llaman ejecuciones extrajudiciales ellos mismos, que son ejecuciones que ellos han sancionado en otros ambientes, en otros escenarios. Es una situación difícil, pero no creo que Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, tiene que llevar algún tipo de arreglo para buscar una solución no sea una intervención. Y más temprano que tarde. Así es. No descarto la intervención. Es una locura, pero no es descartable. Pero tú mencionabas a Petro y no podemos dejar de mencionar el tema de Petro porque
Petro, con la salida de Uribe, leía un artículo en el periódico El País que decía que Uribe ha tomado el control de la vuelta a la derecha al poder para las elecciones del año que viene y que le pone a Petro en una situación difícil. Y yo me pregunto, ¿no será también todas estas apariciones de Petro en el ambiente internacional también como una forma de tratar de consolidar ese liderazgo para su posición? Totalmente de acuerdo. El candidato del Centro Democrático, de la izquierda colombiana, es nada más y nada menos que el acusado por Álvaro Uribe. Santiago Paz. Es el acusado. Es el uribismo contra toda esta corriente, pero la izquierda está fragmentada. El caso de la vicepresidenta, que es la primera negra que llega a un cargo de posición alta en Colombia, bueno, te recuerda aquella senadora famosa, pero este es el mayor cargo. Tiene una división con Gustavo Petro. Que terminó con problemas. Así es. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, muy famosa. Piedad, algo así. Sí, okay. Sí, claro. Porque es un enfrentamiento entre ese grupo y la amenaza de Estados Unidos. Creo que los grupos conservadores en Colombia terminarán girando hacia la derecha. La clase media, sobre todo, terminará buscando un conservador del lado del uribismo. Que es la vuelta de lo que ha sido tradicionalmente Colombia durante muchos años. Se pensó en Iván Duque, pero en Colombia no hay reelección. Sí. Y además salió muy mal pagado. Te iba a decir, Iván Duque no fue de lo mejor que tú puedes pensar. No, claro que no. Claro. Hay otros que están por ahí, pero que es muy complejo darle paso. Así es. Tiene que buscar un candidato que realmente le reúna las condiciones y las posibilidades de ganar. Y que auspicie y fomente el liderazgo de Álvaro Uribe. No. Él va a ser el poder detrás del poder de todas maneras. Gracias, don Julián. ¿Cómo no? Gracias por este repaso en el mundo internacional. Y mire, la semana que viene tenemos que analizar este resultado de las elecciones de los Estados Unidos, que me parece que va a ser interesante. Sí, claro que sí. Va a ser interesante. Ya lo haremos. Porque Petro... las elecciones son el primer martes después del primer lunes. Del primer lunes, sí, claro. Y el primer lunes es este. Es este. El primer martes es este martes. Cosas de los hábitos de cada pueblo. Estados Unidos decidió que fuera ese. Pero que es interesante porque Donald Trump pone mucha importancia en este liderazgo que él tiene y de su fuerza política. Sí. Así es. Así es. Gracias, amigos, por acompañarme en este comentario con Julián Roa sobre la situación internacional. Y con esto concluimos nuestra emisión de hoy, aquí en Oye País, en Color Visión, con una cita para mañana nueva vez, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.